Todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre, Jesús, Jesús. Todopoderoso es tu nombre, todopoderoso es tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, gracias. Grande y poderoso eres, Señor. Toma tu asiento dándole palmas a Él. Más fuerte esas palmas si tú crees que tu Salvador está vivo. Gracias. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Abran la Biblia en el libro de Efesios. Gracias, hijo. Cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con lo que es lo interno, lo que no se puede ver de un ser humano. La persona nos puede ver la nariz, las otras personas nos miran los ojos, nos miran las manos y otros hasta nos pueden observar nuestras características. Pero hay algo tan profundo dentro del ser creado por Dios, que solo Dios es el que tiene esa capacidad para poder observar lo que los seres humanos no podemos ver. Lo felicito que tomó la decisión de venir a buscar al Señor, porque yo sé que está interesado y usted quiere aprender, porque creo que aquí nadie sabe lo que Dios sabe, y si estamos aquí de pie es porque Dios ha sido bueno. Efesios capítulo 4 versículo 25. Un amén fuerte. Y de ahí vamos a leer Romanos capítulo 8 versículo 14 hasta el 16. Primero vamos a comenzar con Efesios 4 versículo 25. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso lo haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Versículo 28. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. 29. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Versículo 30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día que para siempre serán libertados del pecado. Versículo 31. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos, compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 8, 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando Jesús vino a nuestra vida, y me hubiera gustado que hubiera traído un lápiz y un cuaderno para que anote, porque yo no voy repitiendo las cosas, voy a avanzar lo más que pueda esta noche. El tema es sanidad interior y liberación. Primero es sanidad interior y segundo, liberación. Cuando alguien conoce a Jesús como Señor y Salvador personal, la Biblia dice que inmediatamente viene a ser hijo de Dios. O sea que al instante, o sea, en el mismo momento que aquella persona reconoce a Jesús como su Salvador, la Biblia dice que en el cielo dicen, he ahí un nuevo hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen los ángeles, y fue lavado con la sangre del Cordero. Y siguen diciendo los ángeles, y si muere ahora mismo, viene directamente al cielo. Porque es algo tan maravilloso. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, no sé si le han puesto cuidado a eso, dicen que hay tristeza en el cielo. No, dicen que hay alegría. Los ángeles comienzan a adorar a Dios. Ahora imagínense, quiere decir que todos los días hay fiesta en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, cuando hablamos de cristianismo, entonces el cristiano dice, yo soy nueva criatura. Dice, mi nombre está escrito en el libro de la vida. También decimos, si yo muriera ahora, yo voy directamente al cielo. Y entonces como que, no es que estoy diciendo que eso nos da la seguridad, pero si nosotros somos conscientes de lo que estamos diciendo, si en este momento, aquí vemos más de 60 personas, les hago la pregunta a quemarropa, ¿cuántos iríamos directo al cielo? ¿Cuántos tienen valor de levantar su mano y decir, si Cristo viene ahora mismo, yo me voy con Él? Vaya, es la primera pregunta que hago, voy a hacer varias, porque quiero que usted me entienda como hijo de Dios que es. Entonces, ¿qué sucede? Estos hechos que hemos hablado y que la Biblia lo dice, le da una total libertad. ¿A quién? Al creyente, al que ha nacido de nuevo. Pero ¿qué sucede cuando esa libertad la tomamos para libertinaje? Yo no dudo que la mayoría de ustedes son hijos de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay mentira? ¿Por qué hay enojo? ¿Por qué hay contienda? ¿Por qué hay chisme? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay miseria? Vuelvo a preguntar, si Cristo en este momento apareciera en las nubes, ¿cuánto nos vamos con Él? Ayer hablé de lo que es la identidad. Usted tiene que saber que la identidad que usted tiene, nadie se la puede borrar. Pero algo que va a aprender ahora es, ¿qué fue lo que Dios limpió, santificó, purificó con su sangre? ¿Qué fue lo que Cristo salvó? Y oiga lo que le voy a decir. Y en varias iglesias no tienen el valor de hablar esto,
Porque no saben, no han entendido. Si yo tengo un matrimonio y digo que Dios es el centro de mi casa y que Dios es mi proveedor, mi abogado, es mi todo, somos cristianos, hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿por qué hay problema en mi matrimonio si yo soy hijo de Dios? ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano a los casados. ¿Tu matrimonio no tiene problemas? No los oigo. ¿Sí o no? Entonces contéstenme. Entonces viene el cristiano, cae de rodillas, recibe a Jesús, la persona, y entonces inmediatamente él se convierte en hijo de Dios. Pero ¿a dónde queda el alma y el cuerpo? Porque el ser humano es tripartito. Oiga lo que le voy a decir. Porque si lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice, fuera mentira, entonces nosotros haríamos mentiroso a Dios. Pero yo soy hijo de Dios, pero todavía miento. Yo soy hijo de Dios, pero tengo temor. Yo soy hijo de Dios, pero de repente digo palabras que no debo de hablar. Y soy hijo de Dios. Mi casa, mi hogar, como dijo Josué, le servirán al Señor. ¿Ok? Pero ¿qué es servirle a Dios? Entonces el cristiano viene a los pies de Cristo, es salvo. Oigan bien, por favor, les dije que trajeran un lápiz y anotaran. Es salvo desde el primer momento que recibe a Jesús. Pero ¿a dónde queda el pasado? Yo recibí a Jesús en el 94. Entonces vino el proceso. Entonces yo decía, wow, pero ¿cómo me ama Dios? Y me hice esta pregunta, ¿y por qué mis padres no conocieron a Dios? Había un conflicto en mi ser, porque yo sabía quién era mi padre. Entonces había como un resentimiento en mi corazón, aunque yo ya era hijo de Dios. Y no solamente había un resentimiento, había falta de perdón en mi corazón. Aunque yo estaba lleno del fuego de Dios, a los 2 meses y medio me llenó el Espíritu Santo. Y desde que llegó a mí, está conmigo. Pero, oiga lo que le voy a decir. Hasta que pasaron 2 años y medio o 3 años, yo tuve la oportunidad. Dios me dio la oportunidad de yo poder estar cara a cara con aquel hombre que era mi padre. Y tuve la capacidad para perdonarlo. Entonces, pero ¿cuánto tiempo tenía de ser cristiano? Miren, qué terrible los matrimonios. Cuando estamos en la iglesia, ¿verdad que la cara nos cambia? Pero cuando estamos en la casa, la cara como que vuelve a la normalidad. Y no estoy diciendo que el traje de cristiano se queda aquí. No. Sino que, mira, la naturaleza pecaminosa, juntamente con el espíritu, adora a Dios en este lugar. Entonces, danza, salta, pero tu naturaleza está contigo. Y la vas a llevar donde tú vayas, donde tú vivas, donde te pares. Entonces, ¿pero qué es la naturaleza pecaminosa? ¿Por qué no fue abolida en el primer momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador? No sé si me estoy introduciendo bien, porque quiero ubicarlo, quiero que usted ponga los pies sobre la tierra para que usted pueda recibir la sanidad interior de parte del Espíritu Santo. Y no solamente sanidad, sino liberación.
¿Cómo es posible que en el cristianismo haya gente que mira pornografía? ¿Cómo es posible que en el cristianismo haya gente que le encantan las novelas del mundo? Como que me fui un poco más avanzado. ¿Por qué? Ya lo dije, ¿por qué? Porque hay divisiones, porque hay pleitos, porque hay iras, porque hay contienda. Y Pablo dice, quiten de vosotros esas cosas. Dios no va a hacer nada para que tú seas libre. Cuando uno lee Proverbios, creo que es 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Si no me equivoco, que yo me confundo, no sé si es 27:13 o 28:13. Comencemos por ahí. ¿Está conmigo? ¿Qué dice Edras? Dice la Biblia de él, el que disimula. Entonces quiere decir que el pecado se puede disimular. Pero otra palabra más clara. ¿Qué dice la Reina Valera? El que cubre. Vaya, yo ando cubierto. Pero ¿cómo puedo disimular un defecto de mi ser? ¿Cómo podría yo disimularlo? Me acabo yo de pelear con mi mujer. La mandé al infierno, un ejemplo. Y yo puedo estar aquí delante de ustedes. Y yo estoy disimulando, cubriendo el pecado. Ok, ¿a quién estoy engañando? ¿A Dios o a mí mismo? Oh, pero soy salvo. Wow, la sangre de Cristo tiene poder. Vea que no lo dudamos. Pero entonces, ¿qué sucede en los cristianos de ahora en día? ¿Quién tiene otra versión más? Siempre el mismo proverbio. Ese proverbio, dile cuál es, porque como que no saben cuál es. Tienen que saberlo, fue lo primero que yo leí cuando me hice cristiano. Y el 14 versículo, Dios mío, es la conclusión más grande. Lea el versículo 14. Oiga, entonces, okay, vamos al principio. El que encubre su pecado, el que tapa su pecado, viene él y le echa la culpa siempre a Dios. Pequé por ti, Dios. No, es porque hay algo en el ser interior de ese creyente que necesita ser transformado. Quiero dejar bien claro esto, que quede claro esto. No hay ningún ministro del evangelio que sea perfecto. No hay ningún apóstol del evangelio. No hay ningún hombre en el reino que se pueda poner a la par de Cristo. Que quede claro eso. Porque me cae mal la gente petulante. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo una comunión íntima con Él. Entonces, antes de venir a ustedes, yo voy a Él. Pero hay niveles de santidad. Sí hay niveles de santidad. Hay niveles de fe. Sí hay niveles de fe. Hay niveles de gloria. Hay niveles de gloria. ¿Ah? Pero nosotros seguimos siendo seres humanos. ¿Está aquí conmigo o no está? Entonces, este hecho no significa que el creyente ya es totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. Oiga bien, hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado, tales como heridas, amarguras y complejos. Entonces, esas ataduras, heridas, complejos, te sirven para no crecer en el cristianismo. Si a mí Dios me dice en el Proverbios 28:13 que debo de confesar mi pecado, que debo de buscar a alguien para decirle lo que yo hago, lo que yo vivo, lo que yo hago en secreto, lo que me anda estorbando. No lo dice el ministro, lo dice
Dios. Porque si tú lo confiesas y viene la otra palabra clave, y te apartas, y te apartas. Si el alma, de la cual voy a tocar y voy a hablar mucho del alma, no es sanada, tratada, si no es trabajada, el creyente puede tener 10, 20 años en una iglesia y sigue siendo testarudo como un asno. ¿Ven? Nos mandan a evangelizar, nos mandan a predicar, nos casan, nos dan ministerio. Miren cómo es Dios de bueno. Pero muchos de nosotros, si es por merecerlo, no merecemos estar donde estamos. ¿Por qué lo digo esto? Por las heridas, las ataduras, por los complejos. Entonces te preguntas y dices, oh Dios mío, pero ¿y entonces qué es lo que hace la sangre de Cristo? Si yo hubiera sabido esto cuando yo comencé, yo no sé dónde estaría. Pero alabo y glorifico a Dios, porque Dios es bueno. Y como dice la Biblia, y para siempre es su misericordia. Entonces hay gente que oye, por ejemplo, esa mujer, esa sierva de Dios llamada Ana Méndez. Esa fue la que comenzó a recibir esta revelación de Dios. Pero pregunta por Ana Méndez a ver si la aman. La aborrece el diablo. Y no solamente el diablo, la mitad de la bendita iglesia de Cristo la odia. Métete en el internet, deja de estar chateando tantas babosadas ahí. Y empieza desde esta noche a averiguar quién es Ana Méndez. Diablo, es una sierva del Señor, que Dios le reveló su gloria. Y también escucha, Satanás, no es perfecta, también es frágil y débil. Pero al Dios de la Biblia le plació revelarle esto. Porque leemos la Biblia a lo loco. Isaías dice que hay una, parece, a esto se le llama columna vertebral. Ok, ¿saben dónde está la iniquidad? La iniquidad no está en sus miembros. La iniquidad no está en sus ojos. ¿Sabes dónde está la iniquidad? Aquí mira, en la columna, es como un manto. Dice Isaías, aquí mira, aquí, aquí. Puedes cantar bonito, puedes predicar bonito, pero si tú no le abres el corazón a Dios para que Dios comience a sanártelo, porque ¿cuál es la solución? Confesarlo. Esto yo lo siento, esto me da dolor, esto me hace cojear, esto me hace enojarme, esto me hace cambiar de color. Entonces tú estás confesando lo que tú estás sintiendo. Pero ¿qué cristiano es verdadero? Es como buscar una aguja en un pajar. Esto es como cuando una señorita es virgen. La Biblia le llama doncella. ¿Dónde están las doncellas? ¿Cuál es la característica de una doncella? Es alguien que es pura. Nadie la ha manoseado, nadie la ha tocado. Así son los cristianos. ¿Por qué? Porque nos han metido legalismo. Nos han introducido legalismo, doctrina. Pero que quede claro, no la doctrina de Cristo. Porque hay una doctrina muy sana para nosotros ser sanados de nuestro ser interior. Y no solamente ser sanados, sino también ser liberados. Cuando dicen amén. Conozco gente que yo he tratado que le gustan los hombres. He orado con ellos, he llorado con ellos.
Porque no cambian. Ellos posiblemente fueron abusados. Oiga bien lo que voy a decir, porque lo están viendo. A los 12, 13 años. Y de ahí pasó de una mano a otro. Porque así es el pecado. El pecado es como la gangrena. Entonces él fue golpeado, fue pisoteado, fue humillado. Viene a los pies de Cristo. Y entonces Cristo lo salvó. Cristo le ha dado la vida eterna. Pero el que tiene que empezar a perdonar es Él. ¿Por qué? Porque Él tiene que recordar dónde, cómo, dónde fue. Él sabe quién fue. Y entonces llevarlo a la cruz de Cristo. Y no hacerse la víctima. Porque ese es el problema, que el hombre se hace víctima o la mujer se hace víctima. Y entonces al convertirnos en víctima, nos hacemos aliados de Satanás. Y entonces ahí quedarse. Y le mencionan los nombres a Dios. Y Señor, Él sabe si fue un abuso o era que tú ya estabas endemoniado. Porque una cosa es el abuso y otra cosa es que ya el diablo te haya tocado. No sé si me estoy dando a entender. Que viene el joven y dice, ok, esto me pasó. Entonces él lo confiesa, lo habla. Ayúdeme, libéreme, sáneme. Porque antes de ser liberado tiene que ser sanado. No puede ser liberado si no es sanado primero. Por eso voy a estar 1 mes y medio en esto hasta que se me agote el tiempo. La primera pregunta que te estás haciendo, escríbela ahí. Escríbela. Te viene a la mente y dices, ¿será verdad lo que le está diciendo? Pero yo soy creyente. Ay, entonces eres creyente. Eso de ser creyente nadie te lo quita. Entonces tú sigues siendo creyente. ¿O no? Entonces ¿por qué sigues arrastrando con cosas del pasado? Hermano, ¿se acuerdan que hace como 4 meses dije la bomba de tiempo? Es terrible trabajar con cristianos. Bomba de tiempo. Y no sucede solo aquí, es en todo el mundo. Entonces cuando viene el problema, viene la situación, el cristiano que es bomba, ¡pum!, explota. ¿Por qué explota? Porque él no ha sido tratado interiormente. Él no ha sido sanado. Dice, a mí me da vergüenza decirle al pastor o decirle a alguien lo que a mí me pasó, niño. Tienes que confesar. Porque si no, no vas a poder crecer en el reino de Dios. ¿Qué quiero decir? Necesitamos, oigan lo que voy a decir, despojarnos de cualquier situación, cualquier cajita de Pandora, cualquier cajita, cualquier baulito, cualquier cuarto. Abrirnos, darle todas las llaves a Él para que Él entre y que Él, como la aspiradora, comience a sanar por dentro. Qué terrible, uno llega al hospital y el médico dice, tiene cáncer de los riñones, y se miraba tan bonito. Y no se daba cuenta usted ya prácticamente ya estaba perdiendo un riñón. O lo que el hombre padece de la próstata. No, dice, yo estoy sano, yo aquí. Ok. Llega un momento que ese mal, cuando ya está muy avanzado, se convierte en cáncer. Y ya no puede ser tratado. Por eso el hombre como la mujer, es como la mujer. Yo estoy sana, dice. Pero ¿por qué le piden a la mujer que se haga sus exámenes de mama? ¿Por qué? Por las células cancerosas. Ella da de mamar. Y aunque no dé de mamar, hay algo aquí que solo Dios sabe por qué lo permitió. No me pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. Entonces, ellas cada 2 años tienen que chequearse sus mamas. Los hombres, de los 40 años para adelante, necesitamos examinarnos la próstata. ¿Por qué? Porque si no nos examinamos, entonces eso se va a convertir en un cáncer.
Y cuando se convierte en cáncer, aunque te pongan los rayos láser que te pongan, yo creo con todo mi corazón que la gente que se sale es porque ya tiene que hacer pipí. Pero ¿saben qué? Donde yo oí esto, nadie se movía. Porque hay un enemigo que se llama Satanás. Y te empieza a hacer cosquillas por aquí y por allá. Porque tú te vas. Y lo peor que no estás acostumbrado a comprar los DVD ni los CD. No te gusta. Entonces no te muevas. Hasta que yo no diga, aquí se termina la primera parte. No te muevas. Porque puede ser que lo siguiente vaya a ser dirigido para ti de parte del Espíritu de Dios. Entonces te preguntas, si yo soy salvo, yo voy para el cielo, ¿por qué es que me pasa esto? ¿Por qué? Porque hay ataduras, hay situaciones que arrastramos y nos da vergüenza decírselo a los demás. Anote por favor, voy a avanzar rapidito, voy a sacudirme un poco más. ¿Qué es sanidad interior? ¿Quieres saberlo? Aquí le va. Pero después de esto yo me voy a regresar para atrás, muy atrás. El problema de nosotros los cristianos es, tratamos con el tallo, tratamos con las hojas, tratamos con el tallo, las hojas, las ramas, pero no nos gusta tratar con las raíces. Y el mal del árbol no está en el tallo, está en las raíces. Entonces, lo llenamos de salivita, hacemos una oración muy, muy fuerte, poderosa, hablamos unas cuantas lenguas y ya lo declaramos sano. Está libre. No, no, le tiraste la saliva al tallo, a las hojas y a las ramas, pero no quisiste comenzar a cavar para entrar a las raíces, porque ahí es donde está el problema, en las raíces, no en los tallos. Sanidad interior, ¿qué es? Es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado, producido por otras personas o hechos. Estas heridas son las que le impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Entonces no es el predicador con su predicación, son tus heridas, tus traumas, tus temores. ¿Y eso está dónde? En el alma. Ya voy a hablar un poco lo que es el alma, el cuerpo y la mente. Y voy a terminar, ¿ok? Escribe. Entonces, estas heridas son las que le impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Esto implica una transformación y una renovación ¿de qué? De nuestra alma. ¿Por qué? Porque en el alma es donde está la voluntad, uno, las emociones, y por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene el poder para ayudarnos. Al principio dije que el hombre es tripartito. Oiga esto. ¿Qué hay en las emociones del hombre? La tricotomía del hombre, espíritu, anótelo. Espíritu es el hombre interior, es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios y que a su vez se divide en tres partes. Primero, comunión. Segundo, intuición. Y tercero, conciencia. Ya le voy a hablar del alma más, no se preocupe. Tengo años de estar ya tocando esto y lo había tocado solo por arriba. Pero quiero decirles que a estas alturas ya tuvieron que haber entendido que lo que Jesús les restauró y les salvó
fue su espíritu. Entonces, ¿por qué tantos defectos y por qué tantas situaciones? Es porque el alma es comparada como ese animalito que lo dije un día de estos, como el asno, como la naturaleza del asno. El alma es comparada como las características del burro, del asno, del caballo, pero más claro el burro. ¿Por qué? Porque mueve un burro usted, mueve un asno. No sé si el asno es primo hermano del burro o no sé qué, pero no sé si será el mismo animal. No lo sé. Pero así es comparada el alma del hombre. Entonces, en el espíritu, repito, el espíritu es el ser interior del hombre. Es la parte inmaterial o invisible del ser humano. Y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios, y que a su vez se divide en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Proverbios 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Voy a describirle lo que hay en el espíritu del hombre primero. Lo primero, comunión. Eso está en el espíritu del hombre. Eso no está en el alma, ni en la mente, ni en la cabeza. Está en el espíritu del hombre. Primero, comunión. Comunión es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relaciones íntimas con Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios no es carne. Dios es espíritu. Entonces, ¿dónde está Dios cuando uno de nosotros está pecando? Ahí está. Pero ¿verdad que no hace nada? ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Pastor, pero nos pueden matar ahí. No, no te va a matar. Por lo que presenté primero. La sangre de Jesús es poderosa. Entonces, no importa el tiempo que Dios trate contigo, y cuando tú te sometas a la voluntad de Dios. Menciono por primera vez voluntad. Comunión, para los que están escribiendo, es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relaciones íntimas con Él. Intuición es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Porque aquí como que los ministros evangélicos o los apóstoles como que no hemos dado una conclusión. Porque decimos, a mí Dios me habla audiblemente. Qué bíblico. A mí Dios dice, me habla a través de sueños. Dios me habla a través de la palabra. Entonces, ¿cómo se le llama a esa función de Dios para el hombre? ¿A cuántos Dios les habla en sueños? ¿Hay alguien en medio de nosotros que Dios le hable en sueño? Entonces, ¿cómo comienza el sueño? ¿Cómo sabes tú que fue Dios el que está dentro de ese sueño? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti que fue Dios el que estuvo contigo en el sueño? Oigan esto, para que miren. ¿Qué son los ojos en la Biblia? ¿Las ventanas de qué? ¿Por qué los ojos son las ventanas del alma? Ok. Usted sin querer queriendo se puso a ver pornografía. Usted oró y dijo, y el ángel de Jehová acampa alrededor mío. Yo, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer.
Los ojos son las ventanas del alma. Usted se acuesta y usted ya se puso en las manos de Dios. Pero lo que usted vio, ¿dónde está guardado? ¿Dónde quedó guardado lo que usted vio hace 4 horas atrás? No en la mente, en el alma. Entonces, ¿cómo se arranca para, podremos meter una aspiradora para que saque todo eso mal? No. Porque ¿por dónde entra? Por tus ojos. Entonces tú soñaste y de repente sentiste que estabas haciendo el amor con un hombre que no era tuyo. O empezaste a tener relaciones sexuales horripilantes en el sueño. Y te levantaste sudando. ¡Oh, Ave María Purísima! ¿Cómo que Ave María Purísima? Hay cosas que el Hijo de Dios ya no tiene que practicar. Entonces, le gusta, la hermana le encanta ver novelas. Entonces, ¿qué te enseña una novela? Si eres una joven, el diablo se especializa para enseñarte supuestamente a besar. Y oiga, y para besar a una persona, no necesita aprender. ¿Cuál es otro punto? El adulterio, la mentira, la burla. Esos son los elementos que se mueven en una telenovela. Y tú, pero fue así, no, ahí viene Antonio, ahí viene Lobby. Y en la noche, cuando ya todo se apagó, lloraste, te persinaste, rezaste los 50 Padres Nuestros. Porque hay cristianos que lo hacen. Imagínense cómo están de grave. Oh my God. Y espero que no estén aquí. Y de ahí viene el ataque del diablo. ¿Por qué? Porque el mal no está afuera. El mal está dentro. El alma está dentro del cuerpo. Posiblemente no me ha dado a entender y me fui por otro lado, pero Romanos 8, 14, 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, conciencia. Acuérdese que te dije que el espíritu está compuesto por comunión, intuición y conciencia. La conciencia no es el alma. Cuidadito. Conciencia, escríbalo. Es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. ¿Dónde está eso? En el espíritu. Porque yo me conecto con Dios en el espíritu. El alma, mi cuerpo, me apartan de Dios. Pero el espíritu me acerca a Dios. Dice la palabra, Romanos 9:1. Decía Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el espíritu. Repito, conciencia es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. Ok, paso. Hombres, cuerpo, alma, espíritu. Alma. Ya les di una descripción del espíritu. Alma, anótalo. Alma es el asiento de la voluntad. ¿De qué? De las emociones y de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y
transformada. Repito, alma es el asiento de la voluntad, de las emociones, de la mente. Esta es la parte del creyente que no nace de nuevo, sino que necesita ser renovada y transformada. Entonces aquí viene. Cuando nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Cuando uno de nosotros peca, ¿dónde comienzan los sentimientos? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te sientes tan mal cuando tú sabes que has roto la comunión con Dios? Acuérdate que la comunión del hombre con Dios no es ni el alma ni el cuerpo, es en el espíritu. ¿Ven por qué la iglesia está llena? Pero la mayoría, no ustedes, esto allá es en África, no tuvieron una intimidad con Dios en el espíritu. Atortaron la carne y estuvieron media hora la carne. Ahí está en presencia de Dios, pintándose las uñas. Oiga bien lo que le estoy diciendo. O se encierra y se pone a leer la Biblia y de ahí se le olvida y lo que comienza termina leyendo es un paquín. Comenzó con la Biblia, pero terminó con algo que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque es la carne. Pero ¿qué sucede cuando esa comunión es en el espíritu? Entonces cuando tú ya vienes a la casa de Dios, tú ya estuviste con Él en el espíritu y ahora aquí en público todos van a ver lo que Dios hizo contigo en el espíritu. ¿Ven qué poquitos? ¿Querés en verdad conocer a Dios? Entonces sigue viniendo todos los lunes de aquí en adelante, porque yo te aseguro que Dios va a hacer algo glorioso. Pero no termino todavía. Entonces, somos hijos de Dios, vamos al cielo, ya lo dije al principio, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestra alma no es cambiada. Y ese es el problema. Anote esto. Ahora bien, ¿cómo es nuestra alma? Nuestra alma es la voluntad, las emociones y la mente. Eso es el alma. Voluntad, emociones, la mente. Eso es el alma. ¿Anotaron lo que es el espíritu? Comunión, intuición, conciencia. No le vuelvo a repetir. Vamos a ver, doctor teológico que me estoy yendo. A ver a ver qué dice. A ver qué dice. Ahora entiendo por qué se me perdió el mensaje del chisme. Porque si no oían esto, no les hubiera entrado. Después de que oigamos el mensaje del chisme, dentro de unos 2 meses, si Cristo no viene, aleluyita, le vamos a dar al gordo. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos aprendiendo lo que es el espíritu y lo que es el alma. Repito, el alma también tiene 3 funciones, por decir algo. Funciona voluntad, emociones y la mente. Entonces, el alma no nació de nuevo. Surge la pregunta, entonces, ¿qué nació de nuevo, pastor? Oiga bien, el alma no nace de nuevo. El que nace de nuevo es el espíritu del hombre. Se lo demuestro. Se lo digo con todo mi corazón. Yo lo viví. Cuando yo me hice cristiano. Entonces, cada vez que el alma me quería llevar otra vez a los mismos lugares, el espíritu peleaba con el alma. Entonces, porque a los primeros meses comencé a tener comunión con Él. Entonces, para mí era más duro pecar. Para mí era más duro fallar. ¿Por qué? Porque a los cuantos meses comencé a tener una intimidad en el espíritu con el Dios de la Biblia. Oh, entonces perfecto. No estoy hablando de perfección. ¿Por qué el cristiano no se calla
cuando lo están ofendiendo? ¿Por qué el cristiano no cierra la boca cuando está oyendo algo que no le gusta? ¿A quién crees que le están golpeando las palabras? Al alma, a la voluntad, a las emociones, a la mente. Y entonces ahí entra el diablo, ¿ves? No te quiere. Lo dice por ti. ¡Ja! Entonces viene el Espíritu y dice, no. No, es para que te regeneres. Te quiere regenerar. Entonces, pero un hombre puede cambiar a otro hombre. Entonces te dice el Espíritu, no, pero sí voy a usar un burro para cambiarte. No lo dije por mí, lo dije por ese que está ahí. ¿Lo miran? Y ese es el problema. Nuevo nacimiento. Anótelo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nace de nuevo? El Espíritu. Porque Dios quiere tener comunión contigo. Pero el alma, claro, a Dios le interesa el alma. Pero Dios sigue batallando. Pero si Dios sabe que te va a encontrar contigo en el Espíritu, entonces Dios va a tener menos complicaciones con el alma. Porque tú eres Espíritu. En ti está el Espíritu de Dios. Y no solamente el Espíritu de Dios, sino que tu espíritu. Vaya, pero si no hay una comunión con Dios, ¿cómo vamos a decir que Dios es Espíritu? ¿Y cómo voy a decir yo que en mí está el Espíritu de Dios? ¿O el Espíritu del hombre? ¿Qué fue lo que sopló cuando Dios hizo al hombre por primera vez en Génesis? Le llaman aliento de vida. No, el Espíritu del hombre es el aliento de Dios. Entonces dice Dios, ok, ese es mi espíritu, fue mi aliento. Ahora yo quiero comunicarme con mi aliento, con mi espíritu. Oiga esto, por favor. Romanos capítulo 12. Voy a dar esta otra cita y voy a avanzar unos 10 minutos más y termino. Y vamos a caer ya a lo que es la reunión de trabajo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 1 y 2, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios. Que nuestro culto racional, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces viene el nuevo nacimiento. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Ezequiel capítulo 36. ¿Qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Número 1, nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios, ya se los dije. Número 2, nos permite conocerlo a Él y su voluntad. Y número 3, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores del reino. Entonces le dice, Nicodemo, si no naces del agua y del espíritu, no vas a entrar al reino de mi Padre. Entonces Nicodemo dijo, siendo tan grande y tan panzón, ¿me voy a volver a meter yo en el estómago de mi madre? Pregunto, ¿quién era Nicodemo en esos días? ¿A qué secta pertenecía Nicodemo? ¿Tenía
conocimiento de Dios? ¿Sí o no? Sí. Era un doctor de la ley. Entonces por eso él cubiertamente de noche fue a buscar a Jesús, porque sabía que Jesús traía un mensaje diferente. Entonces Nicodemo no entiende. La Torah no lo hizo entender. Los libros de Moisés, Abraham no podía entender. Y por eso fue que mataron a Jesús. Y ese es otro complot, otro lío que hay, que no puedo confundir esos mensajes. Entonces dice, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué es agua y espíritu? ¿Por qué no menciona el alma? Entonces, ¿qué nace de nuevo? El espíritu. Repito y no volveré a decir, en el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok. Voy a parafrasear algo. Si el creyente nacido de nuevo no tiene comunión con Dios en el espíritu, el que le bombea el corazón las cosas buenas de Dios es el espíritu. Pero por cuanto el creyente no quiere tener comunión con Dios en el espíritu, sino el alma, entonces el alma le dictamina al corazón ¿qué? Las cosas contrarias de Dios. Así de sencillito, para que no nos hagamos bolas, como dijo alguien. Entonces dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces Dios, al nacer de nuevo, esto nos garantiza, nos da la posibilidad, de comunicarnos con Él. Número 2, nos permite conocerlo a Él y su voluntad. Número 3, nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Entonces, ¿dónde está el alma? ¿Cuántos tienen almas aquí? Ok, las características de un cristiano, ¿cuáles deben de ser? Humilde, manso, sencillo, sumiso, adorador, perdonador, justo, leal, fiel. ¿Cuántos tienen esas características que acabo de mencionar? ¿Cuántos se consideran fieles acá? ¿Cuántos se consideran leales? ¿Cuántos se consideran justos? Esas son las características de un hombre que vive en el espíritu con Dios. Ok, oigan las características de un burro. No, de un asno. Yo no le dije burro a usted. Las características del alma, sí, se comparan con las del asno. No lo digo yo. Por favor, tenga cuidado. El asno es desobediente. El asno es testarudo. El asno es voluntarioso. Es egoísta, jactancioso, inseguro, rudo, exhibicionista, rebelde, orgulloso y arrogante. Dije el asno, no dije el creyente. Pero ¿a cuántos de nosotros como creyentes nos golpean esas palabras? Solo al pobre anciano. Pero es que está moribundo ya. Termino la primera parte y con esto. Esta naturaleza necesita ser renovada y transformada. Hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, diga, hay dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego original es la palabra zoe, y la vida del alma. Una cosa es la vida del espíritu y otra cosa es la vida del alma. Entonces, el creyente que vive en la vida del alma, los pies todavía los tiene pegados en la tierra. Pero el creyente que vive, la vida del espíritu, su mirada la tiene puesta en las cosas de arriba. Bueno, espero que hayan pasado el primer examen. Repito. El alma necesita ser renovada, transformada. Hay dos tipos de vida. Dos tipos de vida.
la vida en el espíritu y la vida del alma. ¿Vea que no dice la carne? ¿De dónde sacarían que el cristiano camina en la carne? Pablo mencionó mucho esa palabra de la carne. Creo que es el que más usó esa palabra. Ok, más adelante les voy a enseñar por qué Pablo usa la palabra de la carne. ¿Le parece? Va, hoy sí termino. ¿El alma necesita ser cambiada o no vamos a poder disfrutar la vida de abundancia en Dios? Entonces, en el alma se encuentra una frase, y usted la notó, y es la primera, y es la voluntad. Si tú como hombre de Dios y mujer de Dios no aprendes a rendir la voluntad que hay en ti de hacer lo bueno, vas a fracasar. Vas a tener problemas. Porque el espíritu te va a llevar ¿a qué? A buscar las cosas eternas. Pero el alma te va a llevar ¿a qué? A volar bajo las cosas de la tierra. Entonces digo, pastor, pero eso no tiene nada que ver con la sanidad interior. Yo tengo que explicarle bien esto para que usted entienda la sanidad interior. ¿Cuántos son creyentes? Levanten la mano. ¿Cuántos años tienes de haber nacido de nuevo? ¿Cuántos? ¿Por qué pregunto? ¿Cuánto tenés, flaco? 6 años. En estos 6 años, después de que oíste la primera parte, ¿cómo te sientes? Te lo digo a ti, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más de aquel lado o de este lado? De este lado. Habemos cristianos que tenemos 10, 5 años y no hemos sabido averiguar, no hemos entendido cómo poder luchar con lo que es el temor, el miedo, la ansiedad, la falta de perdón, el egoísmo, la envidia. Yo termino esta primera parte así. Canta bonito, predica bonito en una reunión, pero pregúntate, si ya le hubieras entregado todas esas cosas a Dios, ¿cómo te usaría Dios? No, pastor, usted me está juzgando. No, yo no estoy juzgando. Son sus frutos los que lo juzgan. Dios no juzga a nadie. Que quede claro. Entonces, como predicador de la palabra, como líder, como anfitrión, como miembro del cuerpo de Cristo que eres, ¿cómo te usaría Dios si nosotros ya hubiéramos rendido nuestra voluntad? Si ya hubiéramos quebrantado nuestra voluntad. Tercero, si ya hubiéramos vaciado y llenado con la voluntad de Dios, la voluntad del alma. ¿Ok? Les prometo que le voy a meter candela a la voluntad del alma. Oiga el mensaje, ahí está grabado. Si usted quiere una charla personalmente conmigo, búsqueme a mí. No busque a los médicos nulos. Me busca a mí. ¿Ok? No busque al anciano. Búsqueme a mí. Y con todo mi corazón, yo le voy a ayudar. Que quede claro. Ok, por favor. Entonces, levante sus manos. Señor, gracias. Si lo quiere hacer, estamos delante de Dios. Hemos rompido el hielo. Hemos comenzado, Dios. Te rogamos que lo que no pudimos decir, que la próxima reunión o la próxima clase de sanidad interior, que tú puedas añadir y agregar lo que le hace falta a tu iglesia, a tus siervos y siervas. Pero de antemano te damos gracias por lo que comenzamos a oír. Hay cosas que posiblemente no las entiendo, Dios. Y posiblemente no las entiendo porque no las vivo.